Bueno, como le había avanzado, con nosotros está la licenciada Ana Belfont, una de las redactoras del Código Procesal Penal. Doña Ana, ex procuradora también, docente, ex fiscal. Y pues un montón de incongruencias que nos explicaba hace un momento, sobre todo desde el origen, desde lo que se llama la imputación. Y por qué es tan importante la imputación y qué términos deben correr a partir de la imputación. Y por qué usted dice, la Corte Suprema cayó en su propia trampa, porque si hay imputación hay una condición y si no la hay, es otra condición. Bienvenida. Sí, buenos días. Sí. Adelante, buenos días. La base fundamental Sí. de un proceso de carácter adversarial, como del que se trata, es precisamente la imputación. Porque es a partir de la imputación en la que la persona que está siendo investigada se convierte en acusada. Tal es el punto que el tema de la imputación es una de las garantías o reglas procesales que se inician a partir del artículo 5 en el Código Penal, porque precisamente la base de un juicio, de un proceso, es la imputación. Es la imputación. Al punto que sin formulación de cargo no habrá juicio, ni habrá pena sin acusación probada. Es decir, la imputación surge a partir del momento en que se hace la formulación de cargo. Nosotros no hemos observado que en este proceso formalmente se le haya efectuado la formulación de cargos de manera presencial al imputado, porque tiene que ser de manera presencial. Okay. Ningún acto dentro del proceso adversarial, dentro del sistema penal acusatorio, se puede adelantar si el procesado no está presente. Al punto, recuerden ustedes, que se decretó una rebeldía mientras estaba porque detenido. él no estaba presente. Si no hay esa imputación, entonces es donde empieza a correr el término del año de investigación. El término para la investigación comienza a correr a partir de la investigación. De la investigación. De la investigación. ¿Y la imputación dentro de ese término en qué La momento? imputación es una fase posterior, porque recuerden que el fiscal no tiene término de investigación. Incluso el fiscal le cabe la posibilidad de solicitar un sobreseimiento o incluso colocar en frío la investigación hasta el momento en que él pueda rescatar o recoger todos los elementos necesarios de convicción que le lleven entonces al entendimiento de que tiene una investigación y que tiene los elementos necesarios entonces para hacer una imputación. Ahora, esa imputación obviamente se tiene que hacer frente al juez de garantía. Una vez tuviera la prueba idónea, es lo que entendíamos, ¿no? En este caso hablamos de prueba idónea porque estamos hablando de una persona que tiene una condición especial. Es un diputado del Parlacén. Ok. ¿En qué momento la Corte Suprema de Justicia pierde la competencia? Porque se ha especulado mucho, incluso el magistrado Mejía dijo, yo voy a seguir investigando esto porque ya se empezó el proceso. Bueno, a mí siempre me gusta referirme expresamente al contenido de los artículos. Y en ese sentido, el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, en el tema de competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es expreso al señalar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es competente en los siguientes negocios penales. Y comienza a reseñar pues las personas que por la calidad de las partes debe conocer la Corte Suprema de Justicia su juzgamiento. Y dice de los procesos penales y medidas cautelares contra los diputados. Sigue diciendo el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Electoral o el Contralor General de la República, o de los sometidos en cualquier época por personas que a tiempo de su juzgamiento ejerzan alguno de estos cargos. Fíjate que remarca el hecho de que las personas que al momento de su juzgamiento ocupen alguno de estos cargos. Es decir, que a contrario sensu, cuando las personas dejan de ocupar alguno de los cargos reseñados en el artículo 39, pues el Pleno de la Corte pierde la competencia para el conocimiento de la causa penal
en relación a esa persona, porque el factor sobre el tema de competencia, que es una también de las bases angulares, no solamente del sistema adversarial, sino de todos los sistemas de investigación en el mundo, es precisamente el tema de la competencia. La competencia del tribunal, del juez natural que te va a juzgar. ¿Ha habido antecedentes de que ha habido una imputación de cargo, por ejemplo, y esta persona se le quita, pierde su condición de aforado y el juicio debe, pues, anularse, o digo, debe declinarse la competencia? Por ¿Hay supuesto. antecedentes? Sí, en fechas recientes escuché a los abogados de la defensa hacer alusión a algunos casos, pero a nosotros expresamente nos correspondió representar a la señora Mayín Correa en una causa penal, en una querella penal, presentada por el licenciado Antonio Guardia Oces, en representación del señor Juan Carlos Navarro. Y específicamente el Pleno de la Corte se pronunció precisamente declinando la competencia del tribunal porque la señora Mayín Correa había cesado de ser diputada del Parlacén. Así es. De hecho. Ahora, ¿por qué con un este artículo? fallo, yo podría decir que es de reciente data porque es del 15 de febrero del año 2015. Del año 2015. ¿Por qué con ese artículo 39 tan tácito caben o se abren a otras Tantas interpretaciones? Sí, porque está clarito, ¿no? No Bueno, es diputado, no procede por allí. Para los efectos de nosotros aquí no cabe ningún tipo de interpretación porque en el artículo 11 del Código Civil Sí. se establecen cuáles son las reglas y las normas que debe utilizar el juzgador para interpretar una norma. Y en uno de sus artículos expresamente señala que cuando el tenor literal de una norma, de un artículo es claro, no se tiene que consultar su espíritu o el aspecto filosófico del mismo. Se tiene que considerar la literalidad o lo que dice o cómo se lee el artículo. Decían los abogados que han estado, pues, emitiendo opiniones que tal vez el magistrado Mejía está tomando un principio del derecho civil para utilizarlo al derecho penal, sobre la pérdida de la competencia durante un proceso. Bueno, yo realmente no podría ensayar ningún tipo de interpretación con respecto a cuál es el código, cuál es la norma que le está utilizando. Nosotros somos procesalistas y estamos en un tema de materia penal y la norma es expresa y tenemos que utilizar el contenido o la regulación de esos aspectos que están contenidos diáfanamente en el Código Procesal Penal. Otra de las situaciones que tal bien aduce, pues, la defensa es el año de que el presidente Martinelli estuvo detenido en Estados Unidos y en un fallo que aquellos que somos legos en derecho nos pareció un poco absurdo, un poco jalado de los cabellos. No te lo reconozco y sí te lo reconozco solo si eres condenado. Si eres inocente, ¿qué pasa con ese año entero que tuviste detenido? Bueno, lo que pasa es que si partimos del concepto que ese año no tiene ningún tipo de valor, no puede ser valorado, valga la redundancia, o considerado, ni antes ni después. Ni después. De manera que esos términos, pues nosotros no los entendemos. Ahora, a nosotros nos llama poderosamente la atención el hecho de que si no hay imputación, no hay cargos, ¿verdad? Sí. Porque no le han hecho la imputación. Si hay imputación, como se está afirmando, entonces obviamente tienen que considerar el año, o le han debido haber considerado el año, porque es que a él lo declararon reo rebelde, Sí. y como consecuencia de esa declaratoria se ordenó la detención. Es decir, no estuvo, obviamente se mantuvo detenido como consecuencia de un proceso de extradición que es de carácter administrativo. Sin embargo, él estuvo detenido, ¿verdad? Por razón de que se había decretado la rebeldía. Y si se decretó la rebeldía y se está haciendo el señalamiento de que durante ese periodo de tiempo se hizo la imputación en función de la reformulación o de la interpretación del artículo 491A, entonces hay imputación. Y la Corte, o he escuchado en el proceso, que está imputado, que esa fase está superada. Tanto es el punto que en este momento se ha iniciado la fase en donde se van a develar las pruebas, es decir, la fase subsiguiente. Entonces, si hay imputación, estuvo detenido, ¿verdad? Durante ese periodo y estuvo detenido como consecuencia de la imputación. Entonces, se le tiene que computar o se le tiene que considerar a partir de esa concepción el año y en consecuencia de eso, si ha estado detenido
más de un año, en este momento Sí. debe estar libre. Pero, es decir, la Corte pareciera que se contradice ella misma de situaciones que se Bueno, plantean en el derecho básico. Nosotros estamos viviendo una situación pues inédita, ¿verdad? Porque nunca habíamos tenido un proceso de esta naturaleza. Aquí el llamado de atención o la aspiración que tenemos nosotros como abogados es que se cumpla el debido proceso, porque es una garantía no solamente para las personas que están juzgando en este momento, Para que están la investigando, ciudadanía. sino que para la ciudadanía. Con un caso, usted fue procuradora, con un caso médico como el que estaba presentando el diputado, el exdiputado y expresidente Martinelli. Es decir, una condición de presión alta recurrente. Es decir, pareciera que de todos modos se le quiere mantener sentado ahí a pesar de todo. Es decir, esto pareciera más un escarmiento que otra cosa. Bueno, en relación a ese tema, la justicia, en este momento pues representada en el magistrado de garantía, tiene que efectivamente garantizar su condición de salud. Obviamente el tema de salud de él requiere que tenga médicos las 24 horas al día, porque estos son temas de carácter estresante. Sí. Él personalmente debe estar estresado, estamos estresados los abogados porque estamos viendo una situación de la que tenemos que aprender, de la que tenemos que tomar nota porque se está sentando jurisprudencia. Debe estar, todos los involucrados tienen cierto tipo de estrés, entonces ¿cómo él no va a estar estresado? Más la afectación, pues las afectaciones físicas crónicas que tiene. Entonces, esas son consideraciones que se deben meditar, que se deben pensar para que el proceso garantice su condición primaria de ser humano. Porque precisamente el primer artículo, la primera garantía que está establecida Es en el la Código vida. Penal es el acato o el respeto a la dignidad de los seres humanos, de los cuales el derecho a la salud es uno de los extremos principales. Lupe. Parece que la defensa no tiene ni un respiro aquí con este artículo que prácticamente está tácito y que lo han argumentado de que la Corte pues pierde competencia. ¿Qué opciones tienen ellos? Se habló en su momento de apelar la decisión, pero el mismo magistrado Mejía decía, no es apelable ni ante yo mismo ni ante el Pleno de la Corte. Entonces, ¿qué opciones tiene la defensa si sienten que se está llevando un proceso que prácticamente no es válido porque la Corte ha perdido competencia? ¿Qué puede hacer la defensa en esta circunstancia? Bueno, los abogados nunca podemos renunciar al hecho de seguir sustentando y seguir argumentando respecto a los fundamentos o las reglas que están establecidas en el código. Porque hablando en este momento del tema que vigente en Panamá, el fútbol, ¿verdad? Las reglas que están establecidas en el Código Procesal Penal. Y no les dado a ninguno de los sujetos procesales extralimitarse o hacer argumentaciones que extrapolen el contenido de lo que está establecido pues, en el Código Procesal Penal. En eso debemos ser enfáticos y debemos precisamente el proceso de carácter público de manera que nosotros estamos observando realmente lo que está ocurriendo. Y si en el país que ya no es el límite de la administración de justicia, entonces externamente, oportunamente, entonces tendrán que recurrir a los organismos internacionales para solicitar las nulidades necesarias y argumentar pues la violación del debido Usted proceso. habla de precedentes que se están dando y jurisprudencia, como cuáles se están cambiando en este momento. Bueno, hay temas como la competencia, que nosotros pues estamos novedosos, que estamos tomando nota, porque no es la interpretación que se puede hacer en un momento determinado, sino lo que establece la regla establecida en el código. Hay temas sobre imputación, que pues hay temas que nos llaman la atención sobre el hecho de que las partes o los abogados concurran al tribunal y no se les acepte un escrito. Para nosotros eso es novedoso, porque los escritos, la única fórmula que puede utilizarse o que puede utilizar un tribunal o una fiscalía para no recibir un documento es que sea irrespetuoso, porque hasta por insistencia se tiene que recibir. Entonces hay situaciones que nos tienen a nosotros, ¿ves? Que nosotros somos abogados litigantes y pues obviamente estamos tomando nota porque la Administración de Justicia tiene que, una de las características principales es la objetividad. Es en lo favorable
y en lo favorable. Es decir, lo favorable Y lo desfavorable. y hasta cierto punto hay una especie de discriminación positiva de favorecer, si la regla tiene dos interpretaciones, la que más favorezca al reo o a la Por persona que es supuesto, acusada. porque precisamente uno de los principios garantes de la Administración de Justicia es el concepto restrictivo de que cualquier interpretación es positiva y no negativa. Es decir, todas las interpretaciones que se hacen en materia de derecho, de medidas cautelares, tiene que ser en sentido restrictivo, a favor del imputado, y no en sentido amplio. Yo creo que uno de los principales temores de la población que está expectante siguiendo este caso es que no se vaya a seguir esta investigación al pasar, si pudiera ser así, del sistema penal acusatorio al inquisitivo, y me atrevería a decir que no es la intención de la parte querellante ni del investigado, sino que esto pues vaya a llegar a feliz término y que se determine en la investigación lo que se tenga que determinar. ¿Hay algún riesgo de que si llegase a pasar esto a otro sistema de investigación, al sistema inquisitivo, se pierda la investigación? Bueno, no debe haber un riesgo, porque en Panamá todavía nosotros no hemos llegado a la determinación de que existe una justicia fallida. Pero Es ¿por qué decir, entonces en es el caso decir, Semi si sí ocurrió? Si se tiene que hacer el traslado de la investigación al sistema mixto o al sistema penal acusatorio, es decir, al tribunal que le competa, la investigación tiene que continuar, porque aquí no se trata de que no se investigue. Claro. Aquí no se trata de que no se investiguen todos los hechos que son objeto de una querella o de una denuncia. Se tiene que investigar, pero respetando las reglas. Se puso de ejemplo el caso, por ejemplo, de la renuncia de su fuero en el caso de Martín Torrijos y en el caso del magistrado Benavides, que en el medio del proceso dijeron, bueno, si esta es la condición que me mantiene en la corte, renuncio y voy a un tribunal competente. ¿Por qué allá sí y aquí no? Bueno, ¿usted me está preguntando? Sí, es que me parece tan raro Bueno, que esto ocurra. Es evidente Esa es la lo que está pregunta de ocurriendo. todos. Precisamente esas son una de las bases que nos permite el sistema penal acusatorio. La oralidad, ¿verdad? La exposición del proceso frente al país, y cada uno de nosotros tenemos la Sí, pero respuesta. ¿qué pasa con un tribunal de última instancia como este? ¿Qué pasa con un tribunal de Sí, última instancia? porque, como este? bueno, ¿qué Bueno, es que queda ya el no se- es derecho que ya al no se- pataleo? Bueno, es que ya no se puede recurrir. Internamente no se puede recurrir. Pero precisamente esa es la base fundamental o la garantía que debemos tener los ciudadanos, que nuestro máximo Tribunal Superior de Justicia va a cumplir con las normas procesales, ¿verdad? Que se va a respetar la objetividad. Y la que se va a respetar el derecho consecuencia defensa. de sus propios fallos es lo que a mí me causa todavía más espanto, que no es consecuente ni siquiera con lo que ellos mismos han fallado. Bueno, veremos cuál va a ser el final del proceso. Ya les digo, la aspiración nuestra como abogados es que se respete el debido proceso. Si tal consideración no se hace y hay elementos de peso para pensar que no estamos en ese camino, pues habrá que recurrir internacionalmente para que se le reconozca el derecho no solamente a él, sino a cualquier ciudadano Usted decía- que en circunstancias similares pues Sí. ocurran Y hechos de usted esta decía naturaleza. que el estado de la justicia panameña todavía no es una justicia fallida. No. Un fallo, es decir, con estas irregularidades en un tribunal internacional, sí implicaría un fallo total Bueno, del sistema cuando judicial. hablamos del tema de la justicia fallida es que no hay respuesta de ninguna naturaleza ni en los procesos más simples. Por eso es que- Fíjese que le he dicho que aún no estamos en ese... Aún no estamos. Aún no estamos en esa. Y la aspiración de cada uno de nosotros es que cada día podamos hacer las cosas mejores, ¿verdad? Las gestiones mejores, que se sienta o que se aspire que hay justicia en el país para que no caminemos hasta Sí. la definición de una justicia de carácter Es fallido. difícil cuando desde lo jurídico no encontramos una respuesta no vincular o no encontrar que hay un matiz político en esto, y lo digo pues con mucha responsabilidad y con mucha alarma. De llegar a pasar esto, aunque por lo que vemos va a seguir bajo el sistema penal acusatorio al tribunal competente, ¿qué pasa con el proceso? ¿El proceso partiría de cero si se trata desde una fiscalía? Por ejemplo, No, ahí se se tiene. asume desde ahí- donde yo- está. nosotros tuvimos algún tipo de experiencia en casos de esta naturaleza cuando se hacía la declinatoria. Entonces se tiene que hacer una especie de homologación Claro. para comparar el estatus en que está el proceso
estaba el proceso en el sistema penal acusatorio y cuando se hace el traslado, ¿en qué etapa tendría entonces que quedar? Por ejemplo, en este momento se ha establecido que ya se hizo la imputación, ¿verdad? Y se está en el periodo de la presentación o la develación de las pruebas. El fiscal va a hacer la presentación del cargo de la conclusión del proceso, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿a qué equivaldría? Ese es el estudio que se tiene que hacer si se va a llegar a la decisión de declinar la competencia. ¿A qué equivaldría? Primero que todo, si se va a pasar a un tribunal o a una fiscalía que esté dentro del sistema Pero mixto ¿qué pasa? inquisitivo. ¿Qué pasa, esa doña? opinión es tranquilizadora, con mayor razón aún si no se van a perder las competencias o el proceso en el punto en el que está al llevarlo a la instancia competente. Bueno, ¿no? lo que no puede ocurrir es que el juicio, el proceso tiene que continuar. En un sistema o en otro sistema, el proceso tiene que continuar. Porque también hay víctimas, Claro. personas que han sido evaluadas como víctimas. Entonces, la consideración respecto a la pretensión que ellos tiene que ser atendida. Por Porque supuesto. eso debe ocurrir en un sistema de justicia serio en el país. Bueno, lo cierto es, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el juzgado 16º, donde se está tocando uno de los temas, creo que es el de pinchazo, el nombre del expresidente no sale ni siquiera entre los imputados? Es decir, ¿cómo empezaría el proceso Bueno, nosotros tenemos entendido que fue ese juzgado el que que remite para compulsó investigación? las copias, por razón precisamente, o la calidad que él tenía de diputado, ¿verdad? Entonces, no sé, habrá que ver qué situación, ya les digo, se están planteando situaciones novedosas en el país, que se tendría que ver cuál es el tema que se va. Bueno, yo creo que Otro de los a ver, aspectos importantes Sí. que a mí me gustaría hacer algún tipo de comentario es con respecto al tema de la renuncia. Precisamente por la calidad de diputado de que se trata. Para los efectos de nosotros, el artículo del estatuto del Parlacén solamente hace alusión al hecho de que se le tiene que dar conocimiento a la Asamblea, ¿verdad? Correcto. Es decir, la Asamblea no tiene que tomar ningún tipo de Sesionar, consideración, ni sesionar, ni nada de esto. Entonces, para nosotros es importante el hecho de que hay un concepto que sí en materia civil habla de la autonomía de la voluntad. La sola expresión de él, en el sentido de que decir, yo renunció renuncio. del Así Parlacén, no está escrito. debe ser considerada por una justicia objetiva, en el sentido de que momentáneamente visualizar en qué estado se encuentra la renuncia, si ha sido presentada, si ha sido debidamente accesoria. formalizada, Sí, después que él diga, yo renuncié. y considerar cuál es en este momento, cuál es su condición. Ahora, hay que considerar el concepto de la autonomía de la voluntad. Si expresamente, ya como de hecho lo hemos visto, expresamente ha efectuado su manifestación de que renuncia al Parlacén, los demás son de carácter Son matices, formalidades, sí. ¿verdad? Que en materia penal hay que valorar si son más importantes esos formalismos que el concepto mismo que va a arraigar y que es importante para que se determine el concepto de competencia, que es un tema, ya le digo, que es angular en todo proceso. ¿Qué debe pasar hoy? Y esta audiencia, ¿cuándo va a empezar o cuándo, en su experiencia, un juicio como este, de esta complejidad, en qué tiempo debe arrancar? Bueno, es que precisamente no tenemos experiencia en No hay, procesos es totalmente de esta inédito. naturaleza en el sistema adversarial. Nosotros hemos observado que se han estado presentando algunas solicitudes de carácter previas al proceso. Y si esto continúa, pues recuerde que se tiene que surtir una serie de trámites, que se hace la presentación, se le da traslado a las partes, y no sabemos pues cuántos días o cuántas horas va a tomar este tipo de proceso. Esta audiencia de hoy, ¿qué tiempo debe durar? Una audiencia intermedia donde Bueno, están evacuando. en el sistema penal acusatorio es 24 horas. Oh, O sea, pueden ser tan Son largas 24 y horas ahora tantas. que se adopten recesos por el cansancio de las partes, precisamente por la condición del señor Martinelli, es otra situación, pero el sistema penal acusatorio son 24 horas. Bueno, Son 24 horas ya lo que- vivimos. sí, que lo hemos visto, el lunes. que son sesiones maratónicas. Extenuantes. Por ejemplo, una situación como la del lunes, que también es casi jalar de los cabellos el sistema, pues forzar a una persona a... Es decir, podía, bueno, no sé, suspenderse, posponerse. ¿Qué era la situación que hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho usted como procuradora en una situación como la del lunes?
Bueno, aquí el principio básico es que el imputado Ajá. no puede ser apremiado de ninguna forma. Hay que considerar algunos aspectos respecto al hecho de que se dio la información de que presentaba algunos problemas de salud. Entonces, como juez de garantía, lo primero que tengo que asegurarme es que precisamente esos problemas de salud se hayan solventado. No sé, ponernos en la posición personal de él, en el sentido de que él tal vez siente un gran temor de carácter personal en el sentido de que el proceso no se está conduciendo en la mejor forma de vida, que no se le están respetando, ¿no?, las garantías procesales, y tal vez entonces es su temor al concurrir, porque si yo voy a un proceso en donde sé que se están respetando las reglas del juego, ¿verdad?, en que no se van a utilizar ningún tipo de subterfugio, en donde si presento un libelo va a ser debidamente sellado, debidamente refrendado, debidamente recibido, que no va a ser, por ejemplo, no sé qué certeza o qué fuerza de veracidad tendrá el hecho de que se presentaron documentos para su apostillamiento, para su autenticación en el Ministerio de Relaciones Exteriores y se conoció enseguida la información o en los tiempos no se hace la autenticación en el momento. Entonces es una situación bastante difícil porque entonces la persona se está sintiendo arrinconada. Es decir, no está recibiendo las garantías necesarias para su defensa. Entonces, ya ahí vamos a ver qué tipo de respuesta de carácter personal puede tener, podemos tener nosotros, cada uno de nosotros, porque esa es una situación de carácter subjetiva, donde nos estamos sintiendo de carácter arrinconado. Entonces, la administración de justicia no puede funcionar así. Cuando en un país se siente que hay justicia, todos respiramos, porque sabemos que vamos a concurrir ante un juez, ante una fiscalía, y que se nos van a respetar todas nuestras garantías procesales. Entonces, ahí no hay ningún tipo de problema, porque todos, por ejemplo, todas las personas están sujetas a que se les denuncie o a que se presente en contra de ellas una querella. Pero es que este es como especie como quien dice, de un juego. Ok, tú presentas la denuncia, pero hay que probar. Si se prueba, el proceso, se inicia esa litis necesaria, ¿verdad?, y se me sanciona, yo interpongo mis recursos, pero todo de manera clara y fluida, sin subterfugios, sin argumentos, sin presiones de ninguna naturaleza. Eso es cuando se administra justicia. Entonces, ya les digo, todos debemos aspirar a que sea ese el Estado de Derecho que se viva. Doña Adelfon. Y nos vamos a quedar con esa reflexión final. De hecho, hacíamos un comentario ese día que es con mucho pesar. ¿Cuánto pesa esta figura? ¿Cuánta población carcelaria no estaba esperando ser llamada a una audiencia con esta prontitud? Y por el ánimo que se respira en torno a la justicia misma, pues un expresidente rehusándose a asistir, reportando violaciones a sus derechos humanos mismos, temas realmente lamentables, alteraciones en sus tomas de presión, un médico general sin mayor conocimiento de sus problemas cardíacos y demás, y que pues todas estas circunstancias le hacían rehusar o resistirse a presentarse a esta audiencia. La pregunta, doña Ana, es, ¿vamos a tomar un receso para tomar la decisión? ¿Pero cuál decisión? Bueno, recuerde que el licenciado Sidney Citón presentó una cuestión previa relativa a la posición de la defensa en el sentido de que no hay imputación. Hizo sus argumentaciones y se le dio traslado a la querella, al fiscal, a la fiscalía y a la querella, para que hicieran emitieran sus observaciones, sus pronunciamientos respecto a esa petición. Entonces ahora le corresponde pues, al magistrado pronunciarse respecto a esa cuestión de carácter. Sí, ahí plantearon problemas tanto de forma como de fondo. Problemas de forma como de las competencias y problemas de fondo como el problema de la imputación. La imputación parece que ahora mismo es lo que está en el candelero, porque si no ha habido imputación, no hay proceso. Y si hay imputación, el año ya empezó, entonces es válido. Es lo que yo entiendo. El año detenido, sí. La imputación, recuerde que es una formalidad que se tiene que cumplir dentro del proceso, en donde el fiscal concluye el proceso y frente al juez entonces el juez de garantía hace la imputación, ¿verdad? Si ese proceso
o ese paso no se ha cumplido, pues no hay juicio, No hay juicio. o no debe haber juicio. Ahora, abogada, si llegase el magistrado Jerónimo Mejía a recular o pudiese ocurrir en A retrotraer a la Retrotraer. sí, en esta decisión y determina que en efecto tiene que imputar cargos, ¿podría caerse el proceso por un vicio de nulidad o el sistema da oportunidad de subsanar este proceso que no se cumplió? Aquí lo más prudente sería que se analizara específicamente el tema de manera seria y objetiva sobre la competencia, porque cualquier medida que Este se es un adopte- buen momento idóneo, preciso, para analizar pero es competencia. que al parecer ya hubo una decisión respecto a la competencia. Correcto. Pero aquí el tema es que el Pleno se debe pronunciar respecto a la competencia que le corresponde a este tribunal en este momento. Ahora bien, revisar los aspectos respecto al hecho de que si aún tiene la condición de diputado del Parlacén o no tiene la O no condición tiene de la diputado. condición. Porque ese factor tan vital en el proceso es el que va a determinar si las decisiones que está adoptando el tribunal que se dice competente y que al final tal vez no resulte el competente, puede provocar la nulidad de todo lo actuado. Wow. Porque de hecho no ha habido en la audiencia, Fernando, me corrige, si una consulta misma del juez de garantías al expresidente Ricardo Martinelli de, oiga, usted renunció, ¿no? O sea, no se ha dado este momento. Bueno, nos parece el que hecho, sea de la renuncia de él es pública y notoria, es son pública y hechos notoria. públicos y notorios. Los Oiga, antes hechos de que públicos sigan- y notorios Fue no dese- tienen por qué ser probados. Antes de fue que sigan, Lupe, desestimado porque este año tendremos un nuevo campeón en el Mundial. Alemania ha quedado eliminada. Suecia venció a México 3-0 y Corea del Sur venció a Alemania 1-0. Ahora bueno, sí. estamos así con la justicia y también con el fútbol. Así que para que imagínense. estemos en todo, Sí, tratando de mirar hacia todos yo, lados. Doña Ana, Bueno, yo finalmente quisiera decir que estas son la semblanza de la justicia panameña y nuestra preocupación es que hechos de esta naturaleza se están repitiendo, no solamente pues en una figura de un expresidente, sino nuestra preocupación es que se repiten o se han repetido con personas que no tienen esta posibilidad de que se publicite la fórmula que se ha utilizado en su investigación, en su procedimiento. Entonces, hay 17.000 personas que en este momento están privadas de su libertad, que más de la mitad no ha visto un juez. así es. Entonces, hay una serie de discusión que se debe ventilar en el país respecto a la solución de problemas vitales y cómo vamos a hacer entonces una reformulación en nuestro sistema de administración de justicia. Así es. Bueno, vamos hasta la Corte. No solamente a Corea anotó un gol, anotó 2. Sí, Corea del Sur 2, Alemania 0. Ya Alemania eliminada imagínense. por primera vez en la historia. Alemania queda eliminada en la primera ronda de un Mundial de Fútbol.